Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. A partir de hoy y hasta el domingo 29 de marzo, el gobierno decreta toque de queda absoluto a nivel nacional. Hoy no se reportan casos positivos de COVID-19. La cifra se mantiene en 24 infectados. Persiste el terror en Italia. Hoy se registró la cifra récord de muertes a causa del coronavirus. Fallecieron más de 600 personas y en California, Estados Unidos, 40 millones de personas son confinadas en sus hogares. En plena crisis sanitaria, también se reactivan los incendios forestales. Esta tarde, en el sector de El Hatillo de la capital, se quemaron varias hectáreas de bosque. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Muy buenas noches, Honduras. Buenas noches, Samantha. Gracias por acompañarnos a todos los hondureños esta noche. Y recuerden que pueden conectarse a través de Radiovisión Honduras y nuestro Facebook Live. Samantha, buenas noches. Buenas noches, Ivette, y buenas noches al pueblo hondureño. Estamos ya preparados para llevar hasta sus hogares las noticias más importantes y de inmediato iniciamos haciendo un contacto en vivo con nuestro compañero Fernando Arteaga. Las autoridades de salud han dado la buena noticia de que hoy se registran 0 casos positivos de COVID-19, pero también se ha decretado toque de queda absoluto en todo el territorio nacional como medidas de prevención. Fernando nos brinda más detalles sobre esta información. Adelante. Buenas noches, Samantha. Buenas noches también a los televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. 0 casos positivos de COVID-19 este día, según lo que han revelado autoridades de la Secretaría de Salud. De 27 pruebas, exámenes que se han realizado en los laboratorios de virología, todos han salido negativos. Estas son cifras alentadoras, sin embargo, hay que esperar también qué pasa con los otros exámenes que están pendientes según las autoridades. Escuchemos al doctor Roberto Cosensna, viceministro de Salud. Les informamos que el día de hoy, 20 de marzo del 2020, Honduras reporta 0 casos nuevos positivos de COVID-19. Repito, el día de hoy, 20 de marzo del 2020, se reportan 0 casos nuevos de COVID-19. El Laboratorio Nacional de Virología realiza 27 pruebas de COVID-19, resultando negativas todas. El país se mantiene con 24 casos positivos hasta el día de hoy que se encuentran en aislamiento y están siendo monitoreados permanentemente por personal de las diferentes regiones sanitarias correspondientes. Les recomendamos a la población hondureña que hemos entrado ya a la fase número 3 del protocolo de epidemiología, ya que se reportan grupos de casos positivos con nexos epidemiológicos a los casos importados. La Secretaría de Salud, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, mantiene los cercos epidemiológicos en las zonas que tienen casos confirmados, a fin de aplicar las medidas de contención para evitar la propagación del virus. Bien, las declaraciones del doctor Roberto Cosensna, que daba en cadena nacional anunciando 0 casos de COVID-19. Aún se mantiene la cifra a 24 personas infectadas con el coronavirus. Pero también se han tomado medidas para evitar la propagación de esta enfermedad. Escuchemos al ministro de Seguridad, el general Julián Pacheco Tinoco, que amplía también este toque de queda absoluto a nivel nacional. Escuchemos. Se declara a partir de hoy a las 6 de la tarde toque de queda absoluto en todo el territorio nacional, en el marco de la emergencia nacional sanitaria, alerta roja por coronavirus COVID-19.
Según Acuerdo Ejecutivo PCM 021-2020, esta medida estará vigente en todo el territorio nacional hasta el próximo domingo 29 de marzo a las 3 de la tarde, informándose en ese mismo día las nuevas decisiones a tomar para frenar la rápida expansión del virus. Para abastecer a la población de alimentos, se autoriza a todas las pulperías, mercaditos, que abran sus puertas para atender a la población en sus respectivas comunidades y barrios. Las unidades móviles del Banasupro circularán por barrios y colonias para atender a los ciudadanos que requieran productos básicos de hiel y manos. Supermercados, farmacias, abarroterías, tortillerías, panaderías y servicios de entrega express quedan autorizados para entregar productos a domicilio, presentando ante la autoridad policial su carnet de identificación y la orden de entrega respectiva. El sector agrícola, agroindustrial, agroexportador y distribuidor de alimentos está autorizado para continuar sus labores e implementar cada empresa las medidas de bioseguridad para todos sus empleados como requisito obligatorio para mantener abiertas sus operaciones. Las declaraciones del general Julián Pacheco Tinoco, ministro de Seguridad, y por la importancia del caso para que la población hondureña pueda entender de una mejor manera estas medidas que se han tomado por parte de las autoridades de seguridad, vamos a recalcar también los puntos más importantes de este comunicado que se ha emitido esta noche, y es que el toque de queda a partir de hoy a las 6 de la tarde se ha iniciado el toque de queda absoluto a nivel nacional. Esto con una duración que llegará hasta el domingo 29 de marzo, hasta las 3 de la tarde. Para abastecerse a la población de alimentos se autoriza a todas las pulperías y mercaditos que abran sus puertas. También las unidades de Banasupro estarán circulando por barrios y colonias para atender a los ciudadanos que requieran productos básicos. De igual manera, supermercados, farmacias, abarroterías, tortillerías, panaderías y servicios de entrega express quedan autorizadas para entregar productos a domicilio, presentando ante la autoridad policial su carnet y su identificación. Estas entre las medidas que se han tomado por parte de las autoridades para evitar la propagación del virus y si se necesita que la población hondureña pueda abastecerse. Ya el domingo 29 de marzo se estarán también dando a conocer todas las otras medidas que se estarán tomando, si se suspende o no, y también en el tema del abastecimiento de combustible. Autoridades han sido enfáticas que van a estar informando y por lo tanto a los hondureños tienen que guardar la calma y acatar todas estas medidas que es por el bien de nosotros. Samantha, lo que podemos informar a esta hora de la noche, con este contacto retornamos con usted hasta el estudio. Muchas gracias a nuestro compañero Fernando Arteaga, dándonos a conocer esta buena noticia que ha recibido Honduras. Hoy no se registran casos positivos de COVID-19, pero las medidas se continúan tomando, esto debido a que, aunque hoy no se registraron casos, todavía continuamos en el peligro de que se pueda propagar el virus con las personas que sí tienen esta enfermedad. Es importante que la población hondureña acate este toque de queda absoluto que se ha decretado por parte de la Secretaría de Seguridad hasta el domingo 29 de marzo. Y en este momento les mostraremos la imagen de la tabla que registra los casos hasta el momento. Francisco Morazán, 14 casos, Atlántida 1 caso, Choluteca 2 y Cortés 7. Suman 24 casos confirmados. Nuestro mapa de Honduras, los departamentos que registran estos casos: Francisco Morazán con los 14 casos, Atlántida 1 caso, Choluteca 2 y Cortés 7, sumando los 24 casos. Estos son los departamentos más afectados en todo el territorio nacional. Bien, y ahora actualizamos sobre datos en casos de coronavirus a nivel mundial nuevamente en esta página que da a conocer pues en el conteo de tiempo real sobre la situación en relación a esta enfermedad del coronavirus. Al día de hoy, viernes, hay 275.997 casos que se registran a nivel mundial. 11.402 muertes es lo que informa hasta el momento. Lo vamos a actualizar, 276.100
7 casos de coronavirus, muertes hay 11.401 muertes debido a esta enfermedad, recuperados de esta enfermedad 91.952 son las personas que han sido dados de alta gracias pues al tratamiento que han recibido luego de padecer el COVID-19. En casos activos tenemos actualmente infectados 172.654. 167.746 son los que se mantienen en condición media o leve, se podría decir, que no es tan serio su caso. Y también tenemos a los que están en condición crítica o seria, 7.911 son los pacientes que al día de hoy, viernes, se mantienen en situación crítica o se podría decir de gravedad. En los casos ya cerrados tenemos 103.353 casos, 91.952 son las personas que se han recuperado y que también han sido descartados de COVID-19 y muertes tenemos 11.401 como lo dábamos a conocer anteriormente. Aquí tenemos pues algunas gráficas que muestran nuevamente que sigue hacia la alza, siempre con el 22 de enero al marzo 16, que siempre pues presentan a la alza estas muertes que se han ido incrementando a lo largo de los días desde que inició, el 31 de enero que inició esta enfermedad que fue detectada. Si bajamos, compañeros, para dar a conocer las cifras del país. Bien, estas son algunas de los datos que estábamos dando a conocer. Como lo mencionábamos, esta aplicación es en tiempo real y lleva un conteo general de lo que son pues los casos activos, las muertes, las personas que se han recuperado en torno a esta enfermedad del COVID-19 que tiene de rodillas al mundo entero. La periodista Kelly Olivera nos cuenta que según expertos, pues dicen que el COVID-19 apenas se encuentra en la etapa número 2 de detección y también de contagio. Veamos. Solo en Francisco Morazán ya se reportan 12 casos de COVID-19, lo que preocupa a los especialistas, ya que es donde se aglomera la mayor parte de la población, así como en el departamento de Cortés, por lo que estamos en la etapa 2 del virus y si no mantenemos las medidas de no salir de casa y lavarse bien las manos, el virus infectaría a miles rápidamente. En la capital tenemos diagnosticado por prueba laboratorial 13 casos positivos por COVID-19. Comenzamos a tomar las muestras desde el 9 de marzo, hemos tenido como 40 sospechosos, 50 y de esos 50, 13 son los positivos. Otros consideran necesaria la extensión de la medida del gobierno para que la población continúe en sus hogares, evitando el riesgo al contagio. Estamos pues en el momento pico del alto de la epidemia, o sea, en el momento de más infección. Entonces, según la epidemiología debemos de continuar con estas medidas del aislamiento social, medidas de cuarentena, para así evitar que las personas que andan con el virus positivo sigan contagiando a las personas que están sanas. Según estadísticas, más de 700,000 hondureños de la población total son adultos mayores, 3 millones menores de 18 años y el resto son adultos en edad promedio. Lo preocupante de esto es que en Honduras el virus está atacando en su mayoría a la población joven. A los pueblos, a los otros lados del país, a las otras zonas del país, puede llegar, obviamente puede llegar por el fenómeno de viajeros, ¿verdad? De la gente que se transporta y de los que han tenido contacto y han llegado a estas comunidades. Sin embargo, vamos a ver que el comportamiento del virus se va a expresar en poblaciones urbanas y suburbanas. Y es donde más concentración de gente hay, donde más hacinamiento hay, donde menos recurso hídrico o agua hay. Eso epidemiológicamente en nuestro país nos puede ir orientando para tomar acciones y reforzar las acciones de prevención. Ahorita la acción más importante de prevención que puede tomar el pueblo hondureño es quedarse en casa. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y según expertos, las medidas adoptadas para la prevención del COVID-19 darán resultados, es lo que nos cuenta Guillermo Paz Manueles. Aunque los contagios aumentarán paulatinamente a nivel mundial,
Como lo dijo la Organización de las Naciones Unidas ONU, las autoridades confían que si los hondureños respetan las medidas de prevención, los protocolos de control y contención del COVID-19 darán resultados esperanzadores. La principal medida ha sido evitar la movilización de las personas. Por eso el toque de queda, por eso la recomendación de no salir de sus casas, porque esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona, a diferencia de otras enfermedades como el dengue, por ejemplo. Se expresó que según el avance del coronavirus y los estragos que está haciendo en naciones desarrolladas como Italia, España y China, se prevé que en Honduras, un país tercermundista con un sistema sanitario bastante débil, su impacto sea fuerte. Se trata de una enfermedad demasiado transmisible, muy infecciosa. Es una enfermedad explosiva. Obviamente, aunque tenga tasas de mortalidad relativamente bajas, ¿verdad? Obviamente más altas que el de la influenza, pero preocupa. Expertos definen que en estos momentos es necesario la cooperación entre las naciones para que compartan los avances médicos que frenen el avance del coronavirus. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y el alcalde de Santa Cruz de Yojoa, Marlon Pineda, denuncia negligencia por parte de las autoridades de salud a tratar el caso del niño que fue diagnosticado por coronavirus. Con suma preocupación están las autoridades edilicias y del Comité de Emergencia Municipal del municipio de Santa Cruz de Yojoa en el departamento de Cortés ante el caso de coronavirus en un menor de edad que llegó procedente desde Choluteca y no cumplió el aislamiento, y ahora las autoridades de la Secretaría de Salud no han llegado a tratar el caso hasta su vivienda, donde permanece con su madre y 2 de sus hermanos. No sé si es que no hay voluntad o es que no hay capacidad. Ahí pues tenemos esa incógnita, ¿verdad? Si es que realmente cuentan o no con el personal adecuado o con el equipo adecuado para venir a practicar estas pruebas, o es que realmente no existe voluntad de parte de la Secretaría de Salud, ya que, como le digo, el día de ayer quedaron de venir, ya por la tarde nos dijeron que no, que hasta mañana, que era hoy a las 8 de la mañana, y nos están diciendo que hasta mañana a las 8 de la mañana. El alcalde Marlon Pineda informó que pusieron a disposición de las autoridades de salud colocar un cerco epidemiológico, porque podría contagiar no solo al vecindario, sino a todo el municipio, y que aún puede evitarse. Con el centro de salud de aquí de esta comunidad se tomó la determinación de hacer un cerco epidemiológico de donde está en cuarentena esta familia, que son 2 niños de 4 años, una joven que es su madre y otro joven que también hacía compañía a esta familia. Así que ellos están ahí en su vivienda guardando la cuarentena. El menor de edad fue el segundo caso reportado por coronavirus en el sureño departamento, pero la progenitora no tuvo el cuidado que requería y ahora necesitan urgentemente que les hagan prueba de COVID-19 por lo menos a unas 10 personas. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y escuchen muy bien, en pleno toque de queda, un ciudadano con síntomas de COVID-19 que se transportaba en un taxi tuvo que ser custodiado por una patrulla ya que nunca llegó la ambulancia del 911. Miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano detuvieron a los ocupantes de un taxi en cuyo interior se trasladaba a un joven con fiebre y gripe que al momento de ser requerido manifestaron sus parientes que acababa de recibir atención en la clínica periférica de la colonia Hato de en medio de la capital y que se dirigía a un centro asistencial privado. En este punto de control que tenemos en el Boulevard Juan Pablo II, específicamente cerca de todo lo que es la zona comercial de este bulevar, hemos requerido 4 taxis, ya que uno de las órdenes que hay en ese comunicado, que hay en esos decretos, es que no pueden circular las unidades del transporte público. Y lo más lamentable es que en uno de esos taxis hemos encontrado una persona con algunos síntomas que son característicos, que son propios
de este virus COVID-19. Al no tener una respuesta inmediata del 911 para que enviara una ambulancia, como es lo pertinente en este tipo de emergencias, la unidad del transporte fue escoltada por una patrulla de la entidad estatal hasta el hospital escuela. Presenta algunos síntomas característicos del COVID-19 y como sabemos que es un virus que está en evolución, pues lamentablemente el día de ayer ya se confirmaron 24 casos para el país, entonces tenemos que tomar todas las medidas necesarias para descartar o confirmar. Como es obvio en este tipo de casos, se evaluará al paciente y se le realizarán los análisis para determinar si es portador del desigual virus. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Con esta información nos vamos a una pausa comercial. Les recordamos que nos puede escuchar a través de Radiovisión Honduras en las frecuencias 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 para el litoral atlántico y 90.3 para la zona cálida de Choluteca. Ya volvemos. Continuamos con la información. Ante la insistencia de los pobladores sanpedranos de no respetar el toque de queda, policías y militares decidieron bloquear las calles de San Pedro Sula. La Policía Nacional, en acompañamiento con agentes militares, tuvieron que cerrar calles aledañas a la avenida Juan Pablo II y circunvalación de San Pedro Sula ante la desobediencia de la población de no circular en toque de queda, ya que muchos estaban aprovechando para moverse al interior de la ciudad a realizar algunas compras. El señor presidente del toque de queda, ya cerramos la ciudad, pero la gente no logra entender cuál es el problema de que se está viviendo y sigue circulando. Entonces estamos acortando más los cierres para hacerle entender a la gente que no puede andar en la calle, no porque no se quiera, sino porque se quiere evitar que se vaya a contagiar de la enfermedad que queremos que sea. Las autoridades no quieren llegar al extremo de comenzar a decomisar los vehículos que no están autorizados, informó un agente policial, pero si la población no acata la orden de quedarse en casa, tendrán que llegar acompañados de severas sanciones. Estamos más preocupados las instituciones de velar por el orden y la tranquilidad de las personas, la paz de las personas, la seguridad de las personas, que ellos mismos por ellos mismos. Es un poco complicado, si ustedes miran, ya desde ya rato estamos peleando con ellos, hay personas que tienen que estar siendo detenidas, ya está realizando, ya se hizo la orden para que se haga, porque definitivamente el hondureño no quiere entender cuál es el problema que nos está trayendo esto de la emergencia que tenemos. El COVID-19 no es una broma, señores, padres de familia. Muchos sanpedranos actúan de manera irresponsable, informaron los jefes policiales, porque se desplazan sin medidas higiénicas y ponen en riesgo la salud de sus familias al existir casos de contagios en aglomeraciones de personas como los mercados o cajeros automáticos que funcionan en la ciudad. Para 11 Noticias, Herlin Díaz. Y en la capital, cuerpos de seguridad desalojan a vendedores de la Feria del Agricultor y el Artesano que pretendían vender sus productos. Un grupo de vendedores que se apostaban en la entrada al Mercado Zonal Belén de la capital fueron desalojados por la policía para dar cumplimiento al toque de queda que se acordó por la grave problemática generada por la pandemia del COVID-19. Ya están levantando sus ventas, creo que esto es de tomar conciencia. Sabemos que también ellos son productos perecederos que les pueden arruinar, pero bueno, ni modo, toca perder, y es mejor perder esos plátanos, por dar un ejemplo, que la vida. Los vendedores acataron la medida y por esa razón no tuvieron otra alternativa que guardar su producto. No, vamos a ir a guardar porque quedemos con Carlos aquí, lo pueden llevar detenido. Pero ya usted se va para su casa. Sí. Otros comerciantes se quejaron porque este tipo de productos se dañan con el paso de los días y las pérdidas están a la orden del día. No, ¿y qué voy a calzarlo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Ah? No, ¿y qué voy a hacer? Tengo que alzarlo porque no hay de otra. No hay de otra. No hay de otra que alzar el producto. ¿Cuánto ha invertido usted? No cambio nada, amigo. Aquí no son 2 pesos, no cambio nada. En la situación está esto, que uno, mire, ve, tiene deuda y no lo dejan vender a uno para ganar nuestro pan de cada día, para llevarle comida a nuestros hijos.
La medida se adopta para evitar el avance de la mortal enfermedad que se fortalece en la concentración de personas que aún no han manifestado el padecimiento, contagian a los demás. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Y en plena crisis sanitaria, los intermediarios están haciendo de las suyas al vender a un alto costo los productos de primera necesidad. Así evalúan representantes del Foro Social de la Deuda Externa al programa monetario presentado por las autoridades en las últimas horas, cuya proyección en el crecimiento económico para este 2020 y 2021 se estima en los rangos de entre 1.5 y 2.5%. Y considerando el nivel de apertura comercial de nuestro país, nosotros consideramos entonces que las proyecciones entre 1.5 y 2.7% son condiciones sobreestimadas de no tomarse las medidas económicas correspondientes. Es decir, existen posibilidades de que cerremos el año con un crecimiento económico negativo, similar al de 2009. Relacionado a las medidas orientadas a darle atención a los efectos provocados por el virus del COVID-19 en la economía nacional, aparte de las ya aprobadas, recomiendan bajar la carga tributaria, en particular en los productos y servicios de mayor demanda en los hogares. El FODES sugiere que estas medidas tienen que ir acompañadas de un plan de acción, es decir, identificar cuáles son los sectores más afectados por esta pandemia del COVID-19 y darle incentivos a la banca comercial para que preste dinero a los sectores más perjudicados. Esos salarios que van a pagar los empresarios, principalmente de la micro y la mediana empresa, deben ser deducibles deducibles del impuesto sobre la renta de forma inmediata para que no despidan a los trabajadores, porque esto vendría a complicar aún más la situación social, económica y política del país. Se puede imaginar un desempleo masivo. Y el otro es que condonen de entrada ya. El gobierno debería estar emitiendo decretos de condonación de pago de servicios públicos. El temor de la dirigencia obrera del país es que en Honduras se enfrente a despidos masivos de trabajadores en los próximos meses. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y empresarios en la zona sur del país donan alimentos para familias necesitadas, nos cuenta Nilda Sosa. El toque de queda en Choluteca ha provocado que las familias de extrema pobreza no tengan que comer en sus hogares. La empresa privada ya comenzó a colaborar y esto permite que puedan entregar raciones alimenticias a partir de este fin de semana. El sector camaronero, el sector melonero, el de la ocra, se lograron conseguir un promedio de 700.000 empiras en alimentos, de los cuales da para unas 1.100 familias. Si ponemos 5 libras de frijoles, 5 libras de arroz, 5 libras de maíz, 2 libras de manteca, 5 libras de azúcar y 2 bolsas de sal, y pare de contar. ¿Quién va a entregar esto? Va a ser el ejército. Por otra parte, de las 23 pruebas realizadas en Choluteca, 19 han resultado negativas, 2 positivas y están a la espera de conocer los resultados de 2 pruebas más. Solo tenemos 2 casos y las personas tienen el control epidemiológico, han estado en contacto directo con las personas de salud y se le ha dado un seguimiento para garantía de la población. Hay un nexo de 92 personas que también están en un seguimiento, pero muchos de estos ya también salieron porque recordemos el periodo de 14 días y es ahí donde manejamos la secretividad para la protección personal de las personas que se ha socializado con ellas, pero también para la tranquilidad de todas las familias. Las autoridades en el sur del país le recuerdan a la población que se quede en casa y no olvide las medidas preventivas del COVID-19. El virus se mueve si nosotros nos movemos, esa es la mera verdad. Ahorita todos estamos informados, aquí nadie puede de ignorancia a lo que nos está pasando en el mundo. Las potencias, Estados Unidos está de rodillas, todo. En Italia, en España, todo el mundo no sale, ahí no hay toque de queda, ahí el toque de queda se lo está haciendo la persona por el miedo de tanto muerto que hay. Desde Choluteca para 11 Noticias, Nilda Sosa. Tegucigalpa se ha convertido en la ciudad que más casos de coronavirus reporta a nivel nacional y su alcalde todavía no sale para dar a conocer el plan que tiene su cooperación en contra de esta terrible pandemia.
A casi una semana de que las autoridades nacionales y algunas municipalidades del país lanzaron las alarmas y comenzaron a extremar medidas para contener el avance implacable del coronavirus, la excepción está en la capital de la República, el foco de mayor contaminación del país, donde su máxima autoridad, el alcalde Nasri Tito Asfura, parece haber desaparecido completamente del mapa. San Pedro Sula, El Progreso, Puerto Cortés, Santa Cruz de Yojoa, El Triunfo y Tatumbla son algunos de los municipios que este jueves, desde las 12 de la medianoche, entraron en toque de queda. La norma se aplica también en Tegucigalpa, Comayagüela, La Ceiba y Choluteca. Con la declaración de alerta máxima por el coronavirus, se ha visto la presencia y llamados de los cuerpos de gestión de riesgos, salud pública, Fuerzas Armadas, policía y de alcaldes de varios municipios en el despliegue de operaciones de limpieza, además de concienciar, retener y organizar a la comunidad en función de la pandemia. El jueves en San Pedro Sula, la capital industrial, la segunda en importancia del país, el alcalde Armando Calidonio lideró un extenso operativo de fumigación y limpieza en diferentes puntos de la ciudad. Hombro a hombro, junto a trabajadores de otras instituciones involucradas en dichas labores, el edil sanpedrano puso manos a la obra y no dudó en ayudar en el proceso para desinfectar zonas residenciales de la capital industrial de Honduras. En El Progreso, las autoridades declararon ley seca, mantienen el toque de queda y ordenaron el cierre de accesos. En La Lima, el alcalde Santiago Motiño denunció a una empresa transnacional que está obligando a sus empleados, unas 70 mujeres, a trabajar sin medidas de bioseguridad. Además, demandó cerrar el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula. En Tatumbla, municipio cercano a la capital, el alcalde y su corporación declaró la ley seca y se apegaron a restricciones de circulación de personas y vehículos. En la turística Santa Lucía, sus autoridades asumieron las disposiciones sanitarias y de seguridad contra el coronavirus ordenadas por el Ejecutivo. Sin embargo, a casi una semana de la alerta roja, el jefe del gobierno municipal capitalino Nasri Asfura, donde se concentran la mayor parte de casos de COVID-19 del país, no da la cara en ningún escenario y su rumbo sigue en paradero desconocido. La información más reciente que se tiene del alcalde Tito Asfura fue su retorno de un viaje a España la semana pasada, sin que se le viera cumplir los protocolos de seguridad y sanidad a su regreso vía aérea al país. Hace 48 horas, los habitantes de 240 viviendas de la colonia Abraham Lincoln y El Carrizal fueron intervenidos, sus accesos bloqueados sin que nadie salga o abandone la vivienda debido al brote de coronavirus detectado en el sector, pero tampoco hubo alguna reacción del alcalde capitalino. En una polémica asamblea celebrada en Washington, el uruguayo Luis Almagro fue reelegido este viernes secretario general de la Organización de Estados Americanos. Almagro obtuvo el apoyo de 23 países frente a los 10 que respaldaron a su única rival, la exministra de Exteriores ecuatoriana María Fernanda Espinosa. La asamblea se celebró a pesar de que la mayoría de países caribeños pidieron su aplazamiento por el coronavirus, aunque finalmente tuvo lugar presencialmente en la sede de la organización entre grandes medidas higiénicas. La reelección de Almagro también estuvo rodeada de polémicas en las semanas previas, ya que los Estados Unidos apoyó a Almagro públicamente y su secretario de Estado Mike Pompeo presionó abiertamente a distintos países para lograr la continuidad en la dirección de la OEA. Pompeo forzó que el embajador de Perú en Washington, Hugo de Sela, retirara su candidatura a la Secretaría General para no dividir al grupo que países más cercanos a la oposición de la Casa Blanca en la política latinoamericana. La ecuatoriana María Fernanda Espinosa, apoyada por México y Argentina, representaba una opción más progresista que el continuismo conservador de Almagro, cuyos 5 años al frente del organismo han estado marcados por numerosas polémicas y enfrentamientos con los gobiernos situados más a la izquierda y donde la crisis de Venezuela ha sido punto habitual de la fricción. No obstante, Almagro, de 56 años, fue militante de la izquierda, Frente Amplio de Uruguay y ministro de Exteriores durante todo el gobierno del exguerrillero José Mujica entre 2010 y 2015, cuando accedió a la Secretaría General de la OEA casi por unanimidad, ya que entonces solo tuvo un voto en contra, un consenso que se ha volatilizado. Este es un informe para 11 Noticias.
Continuamos con las informaciones en el campo nacional, dándole a conocer que en cadena de radio y televisión, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ha dado a conocer una serie de medidas económicas para ayudar a miles de familias que a continuación detallamos. Estas nuevas medidas económicas para apoyar a los sectores productivos son: uno, que ya hemos comenzado a entregar alimentos a las familias más necesitadas. Y continuando con esta acción solidaria, a partir del día miércoles de la próxima semana, vamos a suministrar alimentos básicos por 30 días a 800,000 familias, a las más afectadas. Esperamos beneficiar a 3.2 millones de hondureños con esta medida. 2. Se han asignado 200 millones de lempiras en asistencia técnica para productores que están a lo largo del corredor seco para garantizar que no caiga su productividad, porque ellos ya han avanzado de manera importante. Queremos seguirlos apoyando. 3. Hemos asignado un bono de solidaridad productiva a 190,000 pequeños productores para que dispongan de insumos agrícolas. Estos fondos serán destinados para apoyar la siembra de frijol, maíz, arroz, hortaliza, frutas, entre otros. 4. Y el Foro Nacional de Convergencia solicita al gobierno y a la banca ser solidarios con el pueblo hondureño. La periodista Kelly Olivera nos detalla. El Foro Nacional de Convergencia, un ente integrado por diferentes sectores de la sociedad civil, solicitan al gobierno, empresa privada y banca ser solidarios con los hondureños en momentos de emergencia y zozobra debido a la emergencia del COVID-19. Buscar un mecanismo para que el gobierno de la República, el sistema financiero, busquen volver sedoso el trato que le dan a los ciudadanos en materia de cobro de los impuestos o del manejo de los préstamos o los saldos de las tarjetas de crédito. Estamos proponiendo suspender el cobro de intereses, suspender los recargos, suspender las penalizaciones y que, por ejemplo, el sistema financiero busque la manera de readecuar los financiamientos, de extender los plazos, de un mecanismo de alivio de la deuda. Asimismo, piden mantener los empleos de los trabajadores públicos y privados, ya que hay pánico de la población a perder sus trabajos. Esperamos que se le brinde el salario y se le garantice a los servidores públicos, tanto a los que están por acuerdo y contrato. Es de vital importancia porque hoy en día usted sabe que el servidor público vive el día a día. Y nadie tiene una reserva para poder decir, señores, yo en 2 meses voy a estar tranquilo. No, no es cierto. De igual forma, anuncian que estarán vigilantes de todos los procesos de compras y abastecimientos de material hospitalario para atender la emergencia. Bueno, nos interesa, por ejemplo, la situación de los hospitales. Queremos asegurarnos que están los insumos suficientes y necesarios para la atención de la población afectada. Nos interesa los procesos de licitación para asegurarnos que se les da transparencia. Tenemos una app, ahorita la vamos a presentar, donde con esa app nos vamos a dar cuenta del abastecimiento de los hospitales. El FONAC, el Foro Nacional de Convergencia, la veeduría la vamos a estar haciendo y vamos a estar encima de cada uno de estos procesos. Ahora, por favor, hagan caso una vez más, porque ¿quién no sabe que nuestro sistema de salud es endeble? Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Bien, y ahora hacemos un contacto con nuestro compañero Fernando Arteaga. En esta ocasión, Fernando nos informa que a través de la plataforma de la empresa Claro, toda la población podrá tener acceso de manera gratuita a Internet para informarse en los sitios oficiales sobre todo lo relacionado con la enfermedad del COVID-19. Adelante con los detalles. Buenas noches nuevamente, Samantha, y buenas noches también a los televidentes de 11 Noticias, emisión estelar, porque es bien importante que todos nos mantengamos bien informados acerca de esta enfermedad COVID-19 y también todas las cifras y todo lo que es prevención. Claro, y el gobierno de la República han firmado un convenio en el cual se estará beneficiando a los hondureños y han emitido un comunicado al cual, por supuesto, damos lectura a continuación. Comunicado.
En Claro estamos comprometidos con Honduras, con el fin de mantenerte informado sobre el COVID-19. Ofrecemos de manera gratuita el acceso a la página www.covid19honduras.org. Además, a partir del lunes 23 de marzo te brindaremos 50 mensajes de texto y 5 minutos en llamadas diarias a nuestra red para que siempre estés conectado. Quédate en casa con el hashtag Quédate en casa. Este ha sido el comunicado y los beneficios que traerá la compañía Claro para la población hondureña a partir de este próximo lunes. Samantha, de momento lo que podemos informar a esta hora de la noche con este contacto. Retornamos con usted hasta el estudio. Muchas gracias a nuestro compañero Fernando Arteaga. Importante información y sobre todo esta oportunidad que se le da a la población hondureña que pueda tener acceso para poderse informar más sobre esta pandemia. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial, ya regresamos con más. Continuamos con la información y es que confinados en su hogar más de 540 millones de personas. Esto en California, Estados Unidos. El estado de California, uno de los más poblados de Estados Unidos, se encuentra en cuarentena obligatoria e indefinida, medida que comenzó en las últimas horas debido a la crisis sanitaria mundial del coronavirus. Se trata de la primera medida de confinamiento obligatorio en un estado entero que marca la pauta de actuación para el resto del país. El gobernador Gavin Newsom dijo que si los critican en el futuro, que sea por habérnoslo tomado seriamente, a la vez que explicó que a la gente hay que decirle la verdad. El gobernador ordenó la cuarentena minutos después que el alcalde de Los Ángeles anunciara una medida similar en todo el condado y el día antes sucedió en San Francisco. Además, recalcó que esta decisión se toma al ver la rápida evolución de esta pandemia, especialmente en Europa, y que coincide con las proyecciones de los expertos de lo que le podría pasar a California. Los ciudadanos de este estado solo podrán salir para comprar comida o medicamentos. También en su comunicado, Newsom advirtió del uso de la policía para quienes incumplan. A diferencia de las órdenes similares en Europa, los responsables políticos de California admiten que no es fácil imponer la cuarentena por la fuerza. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Bien, continuamos con las informaciones. Confinados en su hogar, más de 540 millones de personas en California, Estados Unidos. Esto es lo que nos da a conocer nuestra compañera Kelly Olivera en unos minutos. Y el terror persiste en Italia por los centenares de muertes que a diario se reportan por el coronavirus. Es lo que nos da a conocer Fernando Arteaga. Difícil situación la que se vive en Italia. Nuevamente se disparan los fallecimientos a causa del COVID-19 en Italia, luego que la última actualización de cifras arrojara el escalofriante dato de 627 personas muertas en tan solo 24 horas a causa de la pandemia del COVID-19, superando así los 4.000 decesos totales. El colapso de los hospitales en Italia ha sido el principal detonante de las muertes, sumando a los reportes de escasez en los ventiladores mecánicos, mascarillas e indumentaria clave para afrontar la enfermedad. Las pérdidas humanas son en su mayoría personas de la tercera edad, debido a que son los más vulnerables ante la afectación, aunado al hecho que Italia es el segundo país del mundo con más personas mayores de 80 años, solo superado por Japón. Mientras tanto, en las ciudades los ataúdes se apilan y los familiares de los fallecidos no pueden acudir ni a los entierros ni a las cremaciones debido a la cuarentena absoluta que impera desde el pasado 12 de marzo. Cabe mencionar que el país con forma de bota ya superó con creces las muertes por coronavirus registradas en la ciudad de Wuhan, China, lugar donde inició la pandemia que tiene paralizada la población mundial. Este es un informe para 11 Noticias. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda a los jóvenes no confiarse por el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que los casos de COVID-19 ya suman más de 210,000 en todo el mundo y las muertes superaron la barrera de los 9,000. Ante estas cifras, los representantes de esta organización con su sede enclavada en Ginebra, Suiza, enviaron un mensaje de advertencia a los jóvenes, ya que el coronavirus también puede ser peligroso para ellos. La advertencia fue clara, lanzada en rueda de prensa por el director general de la Organización Mundial de la Salud,
El etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus: no son invencibles. Este virus puede llevarles al hospital durante semanas o incluso matarlos, ante la impresión de que muchos jóvenes piensan que el coronavirus solo afecta a personas ancianas, enfatizando además que han aprendido que estos últimos son los más golpeados por el coronavirus. Aquellos menores de 50 años también requieren de hospitalización. Sobre la cifra de decesos contabilizados hasta ahora, Ryan señaló que 9.000 o potencialmente 10.000 fallecidos pueden no parecer mucho a algunos que lo comparan con el número de personas que fallecen por otras enfermedades, pero pidió recordar la grave situación en la que el coronavirus ha puesto a los hospitales en tantos países. La distancia social hace que el contagio sea más lento y permite que los sistemas sanitarios ganen tiempo para prepararse y que las personas afectadas gravemente por el coronavirus se recuperen y dejen los hospitales, liberando lugar para nuevos enfermos. Para 11 Noticias, Judith Bellino. Y Wuhan celebró su primer día sin atenciones por el COVID-19. La ciudad de Wuhan construyó 2 hospitales por pánico a principios de febrero, los cuales se hicieron en cuestión de 2 semanas para ofrecer más de 2.000 camas adicionales cuando la enfermedad comenzó a apoderarse de la ciudad. Hasta el viernes hay casi 81.000 casos en China y el número de muertes superó los 3.000 en el país. Los expertos creen que el brote de coronavirus probablemente comenzó en Wuhan en diciembre pasado. China ha lidiado más tiempo con la enfermedad e impuso cuarentenas sin precedentes a decenas de millones de personas que viven en el país para contener la propagación de la enfermedad. Los profesionales de la salud trabajaron incansablemente para combatir la enfermedad en la vanguardia, tomando las medidas drásticas para ayudar a miles de pacientes, incluyendo afeitarse la cabeza y usar pañales para reducir el tiempo que tendrían que atender problemas personales. Miles de médicos incluso se infectaron con la enfermedad. Los trabajadores médicos de Wuhan, China, se quitaron las máscaras después que la ciudad cerró el último hospital temporal que fue construido por el pánico para dar cabida a los pacientes desbordados por el brote de coronavirus. Este fue un informe para 11 Noticias. Continuamos con las informaciones en la noticia positiva de hoy. Le damos a conocer que el personal de salud, militares, policías y profesionales de otras áreas se convierten en héroes en el país. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. En la lucha contra el avance del COVID-19, tanto en Honduras como en el mundo entero, han surgido varios héroes anónimos que se han puesto en la primera línea de ataque de este terrible y mortal virus y que en la mayor parte de los casos pasan desapercibidos sin recibir aplausos. Efectivamente, el personal de salud se convierte en este momento en un recurso muy importante, porque serán los médicos, las enfermeras, los técnicos de laboratorio, los auxiliares y todo el personal que está en los hospitales y centros de salud, esa primera barrera. Estos héroes anónimos que están exponiendo su propia seguridad física para salvar las vidas de sus semejantes son los médicos de los hospitales públicos y privados, las enfermeras, demás personal sanitario, funcionarios públicos que se integran a la estrategia de prevención de este virus, policías, militares y periodistas. Nosotros estamos trabajando, sabemos que ustedes como periodistas también se andan arriesgando en la calle, el personal de SINAGER también, felicidades a ellos y todos los hospitales y las regiones. Tenemos instrucciones de la ministra, del señor presidente, de estarnos preparando. Ahora solo falta esperar que la población les dé un respiro a estos héroes anónimos, quedándose en sus casas para evitar que el mortal coronavirus siga avanzando implacablemente. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia.
Y la Organización Mundial de la Salud brinda recomendaciones para mantener la calma durante esta emergencia por coronavirus. El Organismo Mundial de la Salud, la OMS, pidió hoy a los millones de habitantes en Europa, Latinoamérica o China en cuarentena o bajo medidas de confinamiento parcial a causa del coronavirus no descuidar su salud física, mental y ser creativos para mantenerse en forma. Luego de reconocer que la vida fue afectada de forma dramática por el mal viral y que en la batalla que libra el mundo contra el COVID-19, la salud del cuerpo y la mente no solo ayudará a superar tiempos difíciles, sino a vencer el coronavirus si se resulta infectado. Coman de forma saludable, lo cual ayuda al sistema inmunitario a funcionar adecuadamente, dijo como primer consejo el director general de la OMS. El alto funcionario internacional citó varios principios a tener en cuenta: limitar el consumo de alcohol, evitar bebidas azucaradas, hacer ejercicio y no fumar ante el riesgo de padecer males graves de contraer el coronavirus. A los que están obligados a trabajar en el hogar, recordó los beneficios de salir a dar una vuelta si las medidas impuestas en el país se los permiten, siempre que se mantenga la distancia de 1 metro a más con las personas que se encuentran en la salida. Recordó también no permanecer sentados en la misma posición por demasiado tiempo y levantarse en pausas de 3 por cada 30 minutos. Referente a la salud mental, destacó que es normal sentirse estresado, confuso y temeroso en este periodo, pero hablar con gente conocida, confiar y ayudar a otros que lo necesiten es positivo en estas condiciones. Escuchen música, lean un libro, jueguen algo e intenten no ver o escuchar demasiadas noticias si les provoca ansiedad. Eso les ayudará, recomendó. Asimismo, destacó la gran importancia de contar con fuentes veraces de información, para la cual la OMS pondrá en funcionamiento un sistema de alerta que incluye informaciones recientes sobre el COVID-19 a través de Facebook y WhatsApp en varios idiomas desde la próxima semana. Para 11 Noticias, Iris Urbina. Bien, y para finalizar, hoy dábamos a conocer durante el día sobre un incendio que se registró en El Hatillo de la capital. Esto logró abarcar varias hectáreas que fueron totalmente quemadas. De último momento, autoridades del Cuerpo de Bomberos han dado a conocer sobre el hallazgo de un cadáver ya calcinado que encontraron en medio de una zacatera. Ellos continúan haciendo pues la labor de tratar de apagar completamente este incendio, y en ese lugar pues han encontrado este cadáver. Estaremos ampliando sobre esto el día de mañana en 11 Noticias Sabatino. Con esto nosotros llegamos al final de las informaciones. Ivette. Así es, nos despedimos, los esperamos con nuestra edición de noticias de fin de semana, mañana en punto de las 6 de la tarde y siempre con nuestras transmisiones especiales. Tengan una feliz noche. Nuestro compañero Ismael Mondragón nos tiene lo más relevante en el mundo deportivo.